Noé Rodríguez. Soy Iván Vázquez. Y esto es Hablándole a la Iglesia. Un podcast dedicado a responder interrogantes, preguntas, inquietudes que tienen nuestros hermanos y que de alguna manera no podemos lidiar con ellas como quisiéramos, ni en los sermones ni en los estudios bíblicos, y venimos aquí para poder contestarlas. Okay. Iván, ¿qué tú crees de esta pregunta? ¿Debe un creyente pedir que sigan su ejemplo de vida o pedirle a otros que solamente imiten a Cristo? Muy buena la pregunta, ¿no? Quiero solamente, antes de contestarla, pensar un poco en que hay muchas personas por ahí que han afirmado o una cosa o la otra. He escuchado a muchos decir por ahí, imiten a Cristo, no me imiten a mí. Uh-huh. Y eso lo hemos visto muchísimas veces y suena muy espiritual, pero el punto es que va a un extremo, como decir, no me imites a mí, imita a Cristo nada más. Y por otra parte, hay algunos que, aunque no digan eso, se viven en la vida como si que el único que hay que imitar es su conducta, su vida, pero nada que tenga que ver con Dios. O sea, es como si fuera una especie de extremo, ¿no? Me voy para un lado o me voy para el otro. ¿Qué tú crees de eso, no? ¿Que tú lo has escuchado también? Sí, sobre todo, y sobre todo la parte de no me imiten a mí, imiten a Cristo, y suena muy espiritual. Incluso lo he escuchado desde el púlpito. Incluso podría decir que en algún momento de mi vida hasta es posible que lo haya dicho desde el púlpito, lamentablemente. Y he dicho en algún momento algo como, a mí no tienes que mirarme, mira a Jesús, Él es tu Salvador, y yo estoy seguro que debe haber sido muy, muy agradable escuchar eso y muy agradable decirlo, Pero ¿por qué tú crees que decimos eso? ¿Por qué tú crees que muchas veces algunos hermanos o algunas personas hacen eso? Bueno, depende, yo creo que es que porque no... Vamos a hablar primero de la parte más... dar el beneficio de la duda, porque quizás algunos no tengan claro cómo debe vivir un creyente, cuál es nuestra responsabilidad en cuanto a nuestra vida y lo que otros miren de nuestra vida. Esa es la parte buena. Sí, o quizás también ahí mismo afirmando, o sea, esto que estás diciendo, quizás ellos tienen una buena motivación y quieren dar a entender de que el ejemplo supremo a seguir es Jesús. Y la manera en la que lo dicen es así, no me imiten a mí, imiten a Jesús. Y quizás vienen por esa línea como quieren afirmar de una manera, vamos a decirle, enfática, aquí lo importante es Jesús, aquí lo importante es Dios, aquí yo no soy importante. Quizás también por ahí pudiera venir. Esa sería la parte positiva. La parte positiva, sí. La parte negativa es cuando una persona no está bien, no está conduciéndose bien, lo sabe, no está haciendo nada por corregir su manera de vivir. Sin embargo, tiene personas a las cuales debe darle un modelo de ejemplo. Porque eso, tú dirás, bueno, es un pastor que tiene que dar un ejemplo, pero no todos tenemos que dar un modelo de ejemplo, porque todos somos padres, o la mayoría somos padres, o tenemos amigos, o tenemos a alguien cercano al cual le tenemos que de alguna manera modelar como vive un creyente. Entonces es más fácil decir, no me imites a mí. Yo sé que yo estoy mal, imita a Cristo. Sí, o en un caso también un poco más agresivo, es aquel que tiene una vida que es un desastre y una de las maneras de escudarse y de cubrir incluso su falta y su pecado, para llamarlo con su nombre, es dirigir toda su atención a la persona de Jesús. No me imites a mí, sí, pero no lo hace con un estilo de humildad como decir, no, a mí no me imites, imita al Señor, sino más bien es como una especie de escudarse o justificar quizás su mala conducta. O sea, aquí hay que imitar a Jesús, yo no. Pero no lo hace de una perspectiva de arrepentimiento, ni siquiera de, vamos a decirle, como dije anteriormente, de saber de que Jesús es el máximo ejemplo a seguir, sino porque quiere justificar su pecado, quiere justificar su conducta, quiere de alguna manera presentarse ante otro como no. Aquí hay que imitar a Jesús, a mí no me imiten, yo me puedo equivocar. Sí. Pero no lo dice para reconocer que se equivoca, sino para seguir equivocándose. No, y para darle un barniz de piedad a su pecado. Incluso no solamente está pecando y es consciente de eso y no quiere cambiar, sino que incluso lo quiere hacer ver su propia actitud hacia su pecado como pecaminoso, ¿no? Porque no está diciendo estoy mal y tengo que cambiar y tengo que corregir y tengo que arrepentirme. Está diciendo no. Yo estoy mal, pero Jesús... Claro, Jesús, o sea, está bañando su pecado y es peor. Es peor, pero fuimos de la parte más inocente a la parte más agresiva, como decías tú. Sí, ahora,
¿Tendrá la Biblia algo que decir al respecto de esta pregunta? ¿Crees que la Biblia muestre algo relacionado con esta pregunta? Vamos a decir la parte con la que empezamos. Vamos a dejar claro que Jesús nos llama a imitarle. Ya, vamos a partir por ahí. Sí, Jesús. No estamos hablando de nosotros como creyentes que otros nos imiten, pero vamos a dar el beneficio. Si hay que imitar a Cristo, por supuesto, la Biblia dice que hay que imitarle. Jesús dice que nos dejó ejemplo para que siguiéramos sus pisadas. Tenemos a lo largo de todo el Nuevo Testamento pues el constante llamado a imitar a Cristo en sus padecimientos, en su sí. servicio. Jesús, por ejemplo, cuando lavó los pies de los discípulos, le dijo, les he dado estos ejemplos, háganlo también entre ustedes. O sea, vamos a partir de ahí. Sí, tenemos bastante material, vamos a decir, bíblico Sí. para que nos quede claro que debemos imitar a Jesús. El mismo apóstol Pablo demandaba a las iglesias a imitar todas sus conductas a la luz de lo que Jesús había hecho. Cuando le habla a la iglesia de Éfeso, les dice que deben amarse como Cristo amó también a la iglesia. Y usa el ejemplo, la metáfora y la imagen del matrimonio. Pero también cuando habla a ambos, siempre el ejemplo que pone es el ejemplo de Jesús, como Jesús, como Jesús, como Jesús. Y ya desde ese entonces estamos viendo ya que la Biblia sí nos manda a imitar a nuestro Salvador, a imitar a nuestro Señor. Ya, como bien tú dices. Eso es un texto clásico, pero todo el Nuevo Testamento está bañado y permeado de estas demandas para imitar a nuestro Salvador. Pero ¿qué tal imitar a otros? Porque sí, quizás los que nos escuchan dicen, ok, yo estoy de acuerdo con ustedes, sé que he leído muchas veces esto, he podido ver y he podido incluso citar ese texto de ejemplos he dado para que sigan mis pisadas. Pero, ¿qué tal de hombres? ¿Podemos imitar a hombres? ¿Podemos seguir el ejemplo de otros creyentes? Bueno, por lo menos tenemos, de una manera clara, que Pablo llamó a los creyentes a que lo imitaran a él. Sí, En una ocasión Pablo dijo que él había dado ejemplo, dice en Filipenses 3:17, por ejemplo, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo se pone como ejemplo junto a otros creyentes de un modelo de vida que era digno de imitar y ya no solamente está diciendo, refiriéndose a él mismo, sino a otras personas que habían dado un ejemplo para que los demás siguieran. sí. Ese texto es muy interesante porque, como bien tú dices, no solamente Pablo exhorta a la iglesia, a los creyentes de Filipo, a que lo imiten a él, sino que también dice que además de él, observen la vida de otros, y también lo imiten. Pero lo que me llama la atención es que dice según el ejemplo que tienen en nosotros. O sea, y el ejemplo es que estos hombres que él está exhortando a tomar como ejemplo, a que tomen como ejemplo su vida y la vida de otros más como él, son hombres que están viviendo para Dios. O sea, todo el contexto anterior, Pablo ha mostrado en el capítulo 3 que él imita a Jesús de esta manera, aferrándose a él, queriendo conocerle más, participando del sufrimiento, o sea, querer profundizar en su relación con Dios. En un resumen, su vida completamente es una vida de piedad, una vida que se enfoca en su Señor. Y en ese pasaje mismo habla también del opuesto, de que no deben imitar. ¿Qué cosa? Mire cómo sigue, porque muchos andan, versículo 18 del capítulo 3, porque muchos andan, como les he dicho muchas veces, y ahora se los digo aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es perdición y cuyo Dios es su apetito y cuya gloria está en su vergüenza, los cuales piensan solo en las cosas terrenales. O sea, estamos viendo que llama a la iglesia a imitarle a él y a estos colaboradores de él, pero porque estos hombres están viviendo para el reino de Dios. Están viviendo enfocados en la cruz. Están viviendo solamente para la gloria de Dios. Pero hay otros que no lo hacen y a estos dice no. O sea, de hecho lo usa como ejemplo para que digan, valoren lo que nosotros estamos haciendo a la luz de lo que están haciendo estos y ustedes deben imitar a quienes tengan, vamos a decir, una vida de piedad y una vida que está alineada con la cruz. También vimos en las epístolas que en ocasiones Pablo también alabó la conducta de creyentes
que otras iglesias pudieron imitar a esas iglesias en su manera de conducirse y de comportarse. Y yo creo que básicamente de eso tiene que ver el discipulado. Nosotros hablamos de discipulado, sabemos que existe el discipulado cristiano, pero discipulado no es solamente decirle a las personas o enseñarle quizás con un folleto o algunas cosas que tienen que aprender. Discipulado es transmitir vida. Y la vida no se transmite solo con palabras, se transmite con conducta. Todos, sean pastores o no sean pastores, tenemos personas en nuestra vida a las cuales tenemos que ser de influencia. Por ejemplo, mi hijo, yo no le puedo decir a mi hijo, oye, mira a Jesús, no me mires a mí, porque él no va a mirar a Jesús. A quien ve todos los días en la casa, ¿quién es? A mí, igual que el tuyo. Claro. Entonces yo puedo decirle cómo conducirse, pero si yo no le modelo y no soy un ejemplo de cómo conducirse, no lo va a aprender. Claro, así mismo es. Es que es algo que ocurre desde adentro hacia afuera. Y yo me preguntaba, y quizás los que están escuchando también se lo preguntan, ¿cómo es que el creyente puede hacer esto? ¿Cómo es que el creyente puede ser un referente y puede llegar a ser ejemplo en la vida de otros? Y nosotros sabemos que las respuestas vienen desde la cruz. O sea, nosotros no somos ejemplo o las personas no nos pueden imitar porque seamos, vamos a decirle, los mejores del mundo. Porque tenemos sencillamente una esencia en nuestra vida, vamos a llamarle así, humanamente hablando, como que el poder está en nosotros. No. La idea y el hecho de que nosotros hoy podamos ser ejemplo a los demás radica en aquel que murió por nosotros en la cruz. Y aquel que murió por nosotros en la cruz es el que nos empodera a nosotros con su presencia y nos transforma diariamente para que nosotros también, por pura gracia y misericordia de él, lleguemos a ser ejemplo a los demás. Porque no está en nuestra fuerza, Rubén. Y dijiste que importante es ser imitadores de una vida que está anclada en la gracia. Porque eso es otra cosa. Alguien puede pensar, esto me asusta esta idea de que otros me imiten porque yo soy una persona que comete errores, soy una persona que falla. Pero es que eso es lo que tienen que imitar a una persona que falla, que comete errores y que está modelando una dependencia de la gracia de Dios, que cuando comete error lo ven quebrantado, lo ven arrepentido, lo ven buscando su fuente de fortaleza y de crecimiento en la gracia. No es lo mismo, no queremos gente que tengan una apariencia externa de piedad, de que no fallan y que otros imiten una vida religiosa. Queremos que imiten una vida cristiana. Y una vida cristiana, una persona que realmente ha entendido la gracia, que ha entendido el evangelio, es una persona que está creciendo, que está buscando obedecer al Señor en todas las cosas, pero que falla y que los otros pueden ver que cuando falla tiene una actitud de agarrarse de esa gracia, de arrepentirse, de buscar el perdón, de seguir adelante. Sí. Eso es lo que queremos que imite la gente. Sí, y entendiendo de que podemos imitar, o regresando a ese punto bien y que está afirmando mucho lo que estás también diciendo, es que imitamos porque Jesús verdaderamente nos alcanzó. Y me gusta mucho lo que Pablo les dice también a la iglesia de Éfeso, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. En el capítulo 5, le está animando nuevamente a imitar a Dios. Y fíjate cómo lo mezcla. Imitamos a Dios de maneras prácticas, de maneras de ser ejemplo a los demás. Imiten a Dios como hijos amados y andar en amor, como también Cristo nos amó. Todo está mezclado porque lo hacemos en virtud de lo que Jesús hizo por nosotros, pero también lo hacemos de maneras prácticas, de manera que la gente pueda vernos y pueda ver el amor de Dios en nosotros, pueda ver la santidad de Dios también en nosotros, aunque entendemos que no significa perfección al extremo como Dios, pero sí significa transformación. Y eso es algo que debemos tener siempre en claro. Ahora, algo muy importante, ¿qué pudiéramos exhortarle a nuestra iglesia, a quizás a los que nos están escuchando, a los creyentes que nos escuchan, en este asunto de ser ejemplo y de imitar a Cristo y también ser ejemplo a los demás? ¿Qué cosas prácticas les podemos dar? Lo primero, que amparado ahí mismo en lo que dice la Escritura, lo mismo que decía Pablo, que yo tengo que procurar crecer en semejanza a mi Señor para poder ser ejemplo. Primero, que tomemos conciencia de eso, de que yo quiera o no quiera, voy a ser un ejemplo para otro. O negativo, como decías tú ahorita, hay ejemplos negativos y ejemplos positivos. Nosotros queremos ser un ejemplo positivo, no queremos ser negativo. Siempre nos van a estar mirando. Y si nosotros no procuramos ser un ejemplo positivo, lo vamos a hacer negativo indudablemente. Entonces, que seamos conscientes que estamos modelando para la vida de otras personas y que procuremos caminar en las pisadas de Cristo cada día para que nosotros, como decía Pablo,
otros puedan imitarnos porque nosotros estamos imitando a Cristo. Yo creo que eso sería lo primero. Sí, yo también diría que en torno a la responsabilidad que tenemos como creyentes de imitar también a otros creyentes, asegúrate de imitar ejemplos que verdaderamente sean dignos de imitar. O sea, que veas, como dice Pablo, que se conducen de esta manera, que se conducen con los valores del reino, que se conducen con la piedad, que se conducen amando al Señor con toda su fuerza, con todo su corazón, que se conducen amando a sus hermanos con toda su fuerza también, con pasión. Entonces, no imites cosas o vidas que verdaderamente no están imitando estos patrones, no están reproduciendo estos patrones. Eso también lo diría. Empieza a observar, no imites así de pronto tampoco. O sea, no rápido, no vayas y ya te partas por la primera. Investiga, observa la vida de la persona y ve si verdaderamente esta persona, este hermano, está viviendo para el reino de Dios. También otra cosa que podemos hablar ahí es que busques, todos los creyentes no van a abarcar todas las áreas. Por ejemplo, van a haber creyentes que van a ser muy buenos ejemplos en cuanto al matrimonio, por ejemplo. Quizás todos los creyentes no me van a poder modelar un ejemplo de matrimonio porque quizás haya creyentes maduros pero no estén ni casados. Entonces yo puedo, si yo soy, por ejemplo, estoy buscando un matrimonio cristiano para imitar, para aprender cómo conducirme, voy a buscar un matrimonio maduro de la iglesia, por ejemplo. O sea, observar las áreas que yo quiero imitar, que yo quiero crecer, que por supuesto son todas las áreas, ir viendo que en la riqueza de mis hermanos, de la cantidad de la belleza que hay en tantas personas que componen la familia de Dios, bueno, ver esos modelos en diferentes áreas de mi vida. Sí, y yo creo que eso es algo que constantemente debemos hacer. Si algo pudiera resumir de alguna manera en síntesis la respuesta a esta pregunta, yo creo que la mejor respuesta está en lo que dijo Pablo: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Amén.